artículo 117 de la Carta Política. La ley fundamental, la ley de leyes, es bastante clara cuando señala en el artículo 117 de la Constitución que el presidente, y fíjense este tipo de expresión que utiliza, dice solo. Cuando dice solo se refiere básicamente a que únicamente, solo o únicamente el presidente de la República durante el ejercicio de su mandato, durante su función presidencial, mientras se encuentre con la investidura presidencial, presidente de la República solo puede ser acusado en 4 situaciones. Solo en 4, dice la Constitución. Primer caso, cuando el presidente de la República se le formula una imputación de traición a la patria. Segundo caso, cuando no convoca a elecciones. Tercer caso, cuando disuelve el Congreso fuera de los supuestos permitidos por la Constitución. Y cuarto caso, cuando no permite el funcionamiento y la instalación de los órganos que conforman el sistema electoral. Como ustedes pueden ver, estimados amigos, estimadas amigas que nos escuchan, la Constitución establece un catálogo expreso, un numerus clausus, es decir, una lista cerrada, un conjunto de supuestos muy establecidos, tasados, taxativamente señalados. Fuera de esos supuestos, el presidente, entonces, la primera lectura que hay que extraer, presidente de la República, fuera de esos 4 casos, no puede ser acusado. La gran interrogante que se ha generado, que se ha propiciado a partir de que el señor fiscal de la Nación ha dispuesto, ¿no es cierto?, incorporar al presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, a una investigación que había iniciado tiempo antes contra el exministro de Transportes y otros congresistas de la República. Esta disposición señala que habría indicios contra el presidente en relación a los delitos de colusión, tráfico de influencias y organización criminal. Y básicamente el argumento que se ha esbozado de parte de la Fiscalía de la Nación es que a su criterio, ¿no es cierto?, la Fiscalía de la Nación, leyendo el 117 constitucional a su criterio, en realidad lo que debe determinarse es que cuando existan indicios de comisión de delitos y para evitar la pérdida de fuentes de prueba es que es necesario investigar al presidente. Y utiliza una expresión, ¿no es cierto?, porque señala que hay que armonizar, hay que compatibilizar. Utiliza esa expresión, compatibilizar, ¿no es cierto?, ese verbo, esa acción. Compatibilizar el 117 como precepto constitucional con la lucha, ¿no es cierto?, contra la corrupción, que también es un mandato, ¿no es cierto?, convencional y constitucional. Muy bien. Esa posición ha establecido, ¿no es cierto?, la Fiscalía de la Nación y ha incorporado por primera vez a un presidente de la República en una investigación en la fase, vamos a subrayar, de diligencias preliminares. ¿Correcto? Pero ya lo está encauzando, ya está sometiéndolo a una investigación penal. Muy bien. Lo que vamos a analizar en esta oportunidad es cómo debe interpretarse el artículo 117 de la Constitución. Gran sector, yo diría que el mayoritario, ¿no es cierto?, se ha erigido, se han levantado muchas voces para decir que el 117 hay que leerlo así, bajo la premisa de que lo que no está prohibido está permitido, porque lo que la Constitución prohíbe es acusar al presidente, pero no prohíbe investigar. Fíjense ustedes, esa lectura, esa opinión mayoritaria, repito, mayoritaria, dice que en realidad cuando la Constitución establece la proscripción de acusación, está al mismo tiempo permitiendo la investigación.
Y ahí hay una primera interrogante que hay que plantear y, por supuesto, absolver. ¿Cuál es la lógica en que deben aplicarse o cómo debe comprenderse la actuación de los poderes públicos? ¿Es verdad que para un poder público, cuando algo no está taxativamente prohibido, cuando algo no está literalmente proscrito, cuando algo no está de manera escrita o gramaticalmente interdicto, eso significa que está permitido, que está autorizado? Y ahí partimos de un error, porque claro, están leyendo una disposición constitucional que existe, que recoge lo que en la homogénea jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha venido a denominar como el principio de inmunidad de coacción. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que supone el principio de inmunidad de coacción? Bueno, básicamente que para los ciudadanos, subrayo, destaco, enfatizo, para los ciudadanos, que no para los poderes públicos. Los ciudadanos, entonces se le reconoce esta cláusula de que aquello que no está prohibido está permitido. Y aquello, no es cierto, que no está impedido, textualmente lo dice la Constitución, se puede hacer. De ahí que una ley de desarrollo constitucional, como lo es el Código Penal, regule la coacción, ¿no es cierto? ¿En qué caso existe la coacción como delito, como crimen, como ilícito? Existe cuando alguien, ¿no es cierto?, obliga a otro a hacer aquello que la Constitución o la ley no manda, o le impide hacer aquello que la Constitución o la ley no le prohíbe. Fíjense ustedes. La inmunidad de coacción está pensada no para los poderes, no para el Ministerio Público, no para la Fiscalía, no para los ministerios. Ahí hay una grave equivocación, un enorme hierro en que se incurre. No, la inmunidad de coacción es para los ciudadanos, para las personas, ¿no es cierto?, que no revisten poder, que no tienen poder. No para los funcionarios, no para los servidores. Para los funcionarios o servidores rige otro principio que no es el de inmunidad de coacción, sino rige el principio de taxatividad. ¿Y qué es lo que supone, lo que significa el principio de taxatividad en la administración pública? Significa, en buena cuenta, lo siguiente. Los poderes públicos solo pueden hacer aquello que la ley o la norma jurídica expresamente le permite. Y voy a mostrar dos ejemplos. Fíjense ustedes. Primero, hubo un caso muy famoso, ustedes recordarán, el ex gobernador regional de Cajamarca, don Gregorio Santos, estaba purgando prisión, se le pidió una prolongación, o sea, se aumentó la prisión en su contra, y cuando ya iba a vencerse, la fiscalía dice: señor juez, pido la prórroga de la prisión preventiva, la prórroga o ampliación. El juez se lo concede, la sala se lo confirma, y en casación la Corte Suprema enmienda la plana, ¿no es cierto?, y dice: un momentito, ¿de dónde han sacado la figura de la prórroga de la prisión o de la ampliación de la prisión? Eso no existe, eso no está en la ley, y los jueces, como funcionarios que detentan y ejercen poder, no pueden hacer aquello que la ley procesal penal expresamente no les autoriza. Si la ley no autoriza, no regula la figura de la prolongación, de la prórroga o ampliación de la prisión, que sí lo regula para el plazo, hay lo que se llama prórroga del plazo de la investigación, pero no hay prórroga de la prisión, entonces esa actuación es ilegal y viola el principio de taxatividad. Segundo ejemplo, al canto, caso Edwin Oviedo. Oviedo estaba sometido a un arresto domiciliario, estaba juzgado, sometido al juzgamiento, ante los jueces de conocimiento, ante los jueces de juicio, y le aplican una figura que se llama la suspensión de la prisión preventiva. La sala lo aplicó, llegó en casación a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo: ¿y quién les ha dicho a los jueces que existe la suspensión de la prisión preventiva? Que ellos olvidan que solo pueden actuar bajo lo que expresamente y taxativamente establece la norma. Estoy poniendo dos ejemplos al canto para que ustedes
Vea, ejemplo, el último de reciente data, el caso Edwin Oviedo Pichotito, para que se den cuenta de cómo en el ámbito de los poderes públicos no rige esto de que lo que no está prohibido está permitido. En el ámbito de los poderes públicos solo está permitido lo que expresamente se autoriza. Partamos de esa primera mirada. Segundo, hay que analizar desde el punto de vista de la constitución histórica, desde el punto de vista de la tradición. Las tradiciones no están para ser abandonadas, sino para ser respetadas. Y vamos a ver acá la tradición uniforme del constitucionalismo, ¿no es cierto? Uniforme. Y de la manualística del derecho constitucional hasta los últimos tiempos, de manera homogénea, uniforme, había establecido que el presidente de la República es intocable jurídicamente, que el presidente es irresponsable. La responsabilidad la tienen los ministros hasta que concluya su mandato. Fíjense ustedes cómo podemos ver en la Constitución de 1826, por ejemplo, en el artículo 80, cómo la lex legum, la norma normarum, establecía que el presidente de la República es el jefe de la administración del Estado, subrayo, sin responsabilidad por los actos de dicha administración. Irresponsable. La Constitución de 1834, por ejemplo, señalaba en el artículo 79 que el presidente es responsable de los actos de su administración y su responsabilidad se hará efectiva al concluir su periodo. Otra constitución, por ejemplo, en el mismo sentido, la Constitución de 1856, en el artículo 81, de manera más clara, dice, ¿no? Durante el periodo del presidente de la República solo podrá hacerse efectiva su responsabilidad en los casos que se le vaque. En los demás casos, fuera de la vacancia, se hará efectiva la responsabilidad de la que hablan los artículos tal, concluido su periodo. Constitución de 1860, presidente de la República al concluir su periodo dará cuenta de sus actos, y en otra disposición establecía lo que hoy básicamente se establece que, salvo casos de alta traición y otros supuestos, durante su mandato es irresponsable. De 1867, en la misma línea, la Constitución de 1920, fíjense ustedes, artículo 96 decía: el presidente de la República no podrá ser acusado durante su periodo, excepto en los casos de traición, haber atentado contra la forma de gobierno, haber disuelto el Congreso, impedido la reunión o suspendido sus funciones. La Constitución de 1933 señalaba que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por haber impedido las elecciones presidenciales o parlamentarias, haber disuelto el Congreso, impedido o dificultado la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. A posteriori, la Constitución de 1979, en similar sentido, lo señalaba en el artículo 210, y la disposición constitucional vigente, el artículo 117, establecía que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso fuera de los supuestos constitucionales o impedir función o reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones u otros órganos del sistema electoral. Históricamente, entonces, se ha mantenido la figura de la inviolabilidad presidencial. Inviolabilidad. El presidente es inviolable. Figura presidencial es inviolable. Investidura es inviolable. Recuerden ustedes lo que ya hace algún tiempo se ha enseñado en teoría del Estado, ¿no es verdad? El principio de identidad estatal. Los gobiernos pasan, las personas también, pero el Estado queda. Sus instituciones, ¿de acuerdo? Sus instituciones. Y una protección institucional, una garantía institucional es la de la inviolabilidad. Y acá vamos a una siguiente interrogante. Bueno, pues, pero habla de ser acusado. Sí, pero se refiere a ser procesado, perseguido, investigado, indiciado, juzgado, sentenciado. Esa es toda la prohibición que se da. Y claro, ¿esto por qué? Porque lo que hay que entender es que
La figura del 117 hay que leerla conforme al 99 de la Constitución, no como se ha venido haciendo. Voy a leer la Constitución a partir de lo que dice el Código Procesal Penal. Eso es lo que no debe hacerse. En el caso de Lizana Puelles, el Tribunal Constitucional dijo que cuando vamos a interpretar la Constitución, no se puede interpretar la Constitución en función de la ley. La Constitución se interpreta a partir de determinados criterios, como el de concordancia práctica, como el de eficacia integradora, como el de la unidad de la Constitución, como el principio de fuerza normativa de la Constitución. ¿No es verdad? Y si lo vemos así, ustedes van a ver cómo en el artículo 99 de la Constitución dice, solo puede ser acusado ante, ¿no?, Parlamento, Comisión Permanente, ¿quiénes? Presidente, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, y establece la figura del antejuicio. Por todo delito que cometan durante el ejercicio de su función o hasta 5 años después de haber cesado en este. Eso se llama antejuicio. Pero esa es la norma general. La norma especial es la del 117, que saca al presidente de la República del elenco de los altos funcionarios que tienen antejuicio. El presidente no tiene antejuicio, el presidente tiene inviolabilidad por el 117. No la tienen los congresistas, no la tienen los ministros, no lo tiene ningún alto funcionario, solo el presidente. ¿Por qué? Porque el Perú tiene un tipo de Estado. El Perú es un tipo de Estado que es el unitario. Existe el tipo de Estado unitario, el Estado federal, el Estado regional. El Perú es unitario. Y el tipo de gobierno, la forma de gobierno, el método, sistema de gobierno es el presidencial o presidencialista. ¿Y qué caracteriza este sistema de gobierno? Caracteriza que el presidente de la República es la figura central del Estado. Es el que dirige la nación, es el que personifica la nación. Y al presidente no se le puede distraer, al presidente se le tiene que dar la coraza necesaria para dirigir el país. Si se preguntaran, por ejemplo, ¿y qué pasaría frente a delitos graves que se pudieran cometer? En la hipótesis más grave, bueno, siempre existe la vacancia, pero no se puede violar, vamos a utilizar acá una expresión retórica, ¿no es cierto?, de oxímoron, no se puede violar la inviolabilidad sin que pase nada. Entonces, yo quería llegar acá para concluir a la siguiente reflexión, ¿no? Hay países como Colombia, Costa Rica, Francia, Brasil, que tienen una regulación similar a la nuestra. Es más, la colombiana, la Constitución de 1991, es mucho más clara. Dice, el presidente no puede ser investigado ni procesado. ¿Por qué? Porque claro, porque entendemos que lo que hay que proteger es a la figura del presidente. Imagínense ustedes, investigado el presidente, le pueden pedir medidas de coerción. ¿Por qué no? He escuchado algunas opiniones que dicen el presidente sí puede ser investigado, pero no se le puede solicitar medidas de coerción. ¿Y por qué no? Si a un ministro que esté investigado le pides impedimento de salida, por igualdad no podrías pedirle al presidente. ¿Se dan cuenta? Son ese tipo de absurdos a los que nos lleva una interpretación asistemática de la Constitución. Y acá voy a cerrar con una reflexión final. No quiero adelantar otros elementos porque ustedes entienden que en mi condición de abogado del señor presidente de la República, en ciernes tengo un recurso que se va a resolver y ya vamos a exponer más elementos cuando nos toque sustentar nuestra tutela de derechos. Pero quiero una reflexión final. Estos días hemos acudido a todas las entrevistas con todos los periodistas en distintos ámbitos, con distintos enfoques, para poder explicar que es cierto, cuando defiendes al presidente de la República, las defensas que son jurídicas se pueden tiznar de políticas. Las defensas que son a partir de la Constitución, la Convención Americana y la ley pueden estar ahí, digamos, pueden tener cierto influjo, cierto enfoque de lo político. Pero hay que entender algo. Cuando uno como abogado plantea una defensa, más aún cuando se hace del primer mandatario del Estado, lo que tiene que hacer es hacer una defensa jurídicamente correcta,
aunque socialmente impopular. Puede que sea impopular, pero la Constitución, la ley, es lo que es y no lo que algunos quieren que sea. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por habernos acompañado en esta clase sobre cómo debe analizarse la figura de la inviolabilidad presidencial a partir de lo que predica el artículo 117 de nuestra Carta Fundamental. Y gracias, por supuesto, como inicié, concluyo, a nuestros amigos de LP, Pasión por el Derecho, por la difusión de esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.